Bienvenidos a la 15ª charla del ciclo Hitos de la Reforma Macroeconómica en el Perú, en homenaje a Renzo Rossini. Nos encontramos en un salón de Zoom y los participantes pueden dejar preguntas en el chat a nuestro invitado. Si el tiempo lo permite, se las formularé hacia el final de la exposición. También estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Un saludo a nuestra audiencia virtual y gracias a todos por su interés. Posiblemente las preguntas más frecuentes sobre el destino de los países en desarrollo tienen que ver con crecimiento económico, desigualdad de los ingresos y pobreza. ¿Cómo se relacionan estas variables? ¿Pueden alcanzarse mejoras en las tres simultáneamente? ¿O más bien plantear objetivos en una implica un conflicto en las otras dos? ¿Cuál es el rol de la política pública en perfilar estas relaciones? ¿Las debilita, las fortalece, las potencia? Esta tarde nos acompaña Norman Loaiza para discutir sobre este interesante tema y para ensayar respuestas a estas y otras preguntas afines. Es un gran orgullo ofrecer esta charla, pues he sabido que Norman es uno de los economistas peruanos más destacados a nivel internacional. Él es director del Grupo de Indicadores Globales en la Vicepresidencia de Economía del Desarrollo del Banco Mundial. Antes dirigió el Centro Asiático del Development Research Group y fue director del World Development Report. Su investigación abarca varias áreas de desarrollo económico y social, incluyendo crecimiento económico, macroeconomía y el clima de negocios, y ha sido publicada en las más prestigiosas revistas internacionales de economía y de desarrollo. Norman es PhD en Economics de Harvard University. Estimado Norman, nos honras con tu participación en este ciclo de charlas. Es para mí un privilegio compartir este espacio contigo. Muchas gracias y bienvenido. No, muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, Arlet. Gracias a la Universidad del Pacífico por la oportunidad de presentar un trabajo de investigación. Y si me permiten, ahora voy a tratar de compartir mi presentación. Como bien decía Diego, esta tarde voy a hablar sobre los vínculos entre crecimiento, desigualdad y pobreza. Si uno tuviera que hacer una evaluación de cuáles son las preocupaciones más grandes que tiene la gente y en particular que tienen los economistas, estos temas, crecimiento, desigualdad y pobreza, seguramente estarían entre los 5 más populares. El trabajo que voy a presentar ahora en realidad es una revisión grande de la literatura con bastante trabajo de interpretación y es el producto de colaboración entre 3 personas, Valery Serra y Rui Lama del Fondo Monetario Internacional y yo del Banco Mundial. Se puede decir entonces que es una cooperación, resultado de la cooperación entre el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y antes de comenzar con el tema mismo de la presentación, quisiera rendir homenaje a Renzo Rossini, quien lamentablemente falleció hace poco. Entiendo bien la razón por la que estamos queriendo rendirle un justo homenaje. Renzo, en gran medida, ha sido uno de los artífices de la estabilidad macroeconómica que el Perú ha tenido desde los años 90. Sin ninguna duda, su trabajo, su inteligencia, su capacidad desde el Banco Central de Reserva han sido importantísimas para conseguir esa estabilidad que ha sido una de las piezas fundamentales para que el Perú pueda desarrollarse en las últimas 2-3 décadas. Bueno, yo creo que el tema que voy a hablar ahora sería del gusto de Renzo, a quien tuve el gran placer de conocer en varias oportunidades y quien me honró en invitarme a participar en conferencias y seminarios del Banco Central de Reserva. ¿Qué preguntas tratamos de responder en este trabajo? Bueno, queremos entender cuál es la relación que hay entre el crecimiento económico y las medidas más importantes de inclusión social de las personas. Estas medidas son la desigualdad y la pobreza. En particular, queremos saber si el crecimiento económico ayuda a sacar a la gente de la pobreza. Y también queremos saber cómo afecta el crecimiento a la desigualdad. Como ustedes saben, la pobreza y la desigualdad están relacionadas, pero no son iguales. Por ejemplo, un país puede salir de la pobreza y, sin embargo, mantener
niveles grandes de desigualdad si la gente que se beneficia más del crecimiento está en los percentiles más altos del nivel de ingreso. También nos interesa saber qué sucede con la relación inversa, o sea, cómo afectan la pobreza y la desigualdad al crecimiento. Antes de pasar a esta relación entre las tres variables importantes que he destacado, quisiera hacerles un breve panorama internacional de cómo estas tres variables han evolucionado en las últimas 4 décadas. Y será algo muy breve, simplemente para marcar el territorio. En cuanto al crecimiento económico, vemos aquí dos gráficos, uno relacionado con las economías de mediano ingreso, entre las que se encuentra el Perú, y el otro gráfico es relacionado con las economías de bajo ingreso. Para cada una de las décadas, 80, 90, 2000, 2010, tenemos la distribución del crecimiento per cápita que ha habido en cada una de esas décadas, donde cada punto representa un país de la economía mundial. La línea del medio es la correspondiente a la mediana, y como podemos ver, en las economías de mediano ingreso ha habido un aumento en el crecimiento entre la década de los 80 y la de los 2000, y luego una disminución en la última década después de la crisis financiera internacional. En las economías de bajo ingreso también ha habido un progreso, quizás más notorio todavía. En los 80s y en los 90s el crecimiento mediano era prácticamente cero, y este sí que aumentó en los años 2000 y aumentó quizás un poco más todavía en los 2010. Entonces, la historia de crecimiento es, si nos concentramos en las últimas cuatro décadas, es una historia de aumento, de mejora. Junto a esa mejora, ¿qué es lo que vemos en cuanto a las tasas de pobreza? Lo que medimos aquí también son las distribuciones, donde cada punto representa un país, y hay 4 cuadros, uno para la economía, un gráfico para las economías de mediano ingreso, otro para las economías de bajo ingreso, y para cada una de ellas, decía, hay 4 cuadros, ellos representan las décadas, 80, 90, 2000, 2010, y ¿qué es lo que se aprecia? Que en los dos grupos, mediano ingreso y bajo ingreso, lo que se ve es que en efecto ha habido una disminución de la pobreza. Una disminución de la tasa de pobreza, lo cual significa el número de pobres con relación a la población total de la economía. Esta disminución ha sido bastante considerable. Si uno se fija, por ejemplo, en el grupo de economías de mediano ingreso, sobre todo entre los años 90 y los años 2010. No menos considerable la disminución que también ocurrió entre los 90 y los 2010 para las economías de bajo ingreso. Aunque hay bastante diferencias y bastante de heterogeneidad entre los países, esa heterogeneidad ustedes la pueden apreciar en estos gráficos por la dispersión que hay en cada década entre países. La tasa de desigualdad aquí no la he mostrado como distribuciones o dispersiones entre países, sino simplemente he tratado de presentar aquí la mediana. ¿Y qué es lo que se aprecia aquí? A diferencia de la tasa de crecimiento y la tasa de pobreza, la tasa de desigualdad más bien se ha mantenido o estable o ha aumentado un poco. Fijémonos en las líneas azules por ahora, que es en realidad la tasa, es una medida de desigualdad. Para los economistas esta medida es bastante bien conocida, se llama el coeficiente de Gini, y este coeficiente de Gini, mientras más alto sea, indica mayor desigualdad. La línea azul es simplemente la tasa el coeficiente de Gini sin participación del Estado, a través de medidas de redistribución. Y lo que vemos es que en las economías de mediano ingreso hubo una pequeña subida entre los 80s y los 2000, y luego un coeficiente que se mantiene constante. Para las economías de bajo ingreso, más bien una pequeña caída
en los 90 y luego una permanencia alrededor de 45.45 o 45% del coeficiente de Gini. La diferencia que vemos entre la línea azul y la línea roja punteada es la importancia de la redistribución que el Estado puede hacer a través de programas sociales. Entonces es normal que la línea roja esté por debajo de la línea azul, porque la redistribución que el Estado hace justamente ayuda a que se alivie parte de la desigualdad. Bueno, como ustedes pueden ver, la línea roja casi no ha cambiado, se ha mantenido muy constante. Lo que quiero destacar es que el crecimiento en las últimas 3 décadas ha mejorado y con esa mejora la pobreza ha disminuido. Sin embargo, la desigualdad se ha mantenido más o menos constante. Esto en los países de mediano ingreso y en los países de bajo ingreso. Ese es el panorama que tenemos si vemos a estas 3 variables, cada una por su cuenta. Pero ahora quisiera pasar a estudiar la evidencia empírica entre el vínculo que hay entre estas 3 variables, la relación entre crecimiento, entre pobreza y desigualdad. Y quizás como resultado de mostrarles esta evidencia empírica, van a quedar ustedes un poco confundidos de la diversidad de resultados. Para nosotros también ha sido difícil entender esa diversidad de resultados, pero es justamente esa diversidad y esa confusión la que luego nos hace recapacitar, reflexionar, buscar qué mecanismos pueden estar explicando estas diferencias y dan riqueza, por lo tanto, a la discusión teórica que va a seguir. Entonces, en mi presentación, primero les voy a hablar sobre esta evidencia empírica, tratar de confundirlos un poco, y luego hablaré de la evidencia teórica, más bien los mecanismos teóricos que pueden explicar lo que la evidencia empírica nos está diciendo. Y esto es un gráfico bien confuso al comienzo, pero si son pacientes conmigo, pues se los voy a explicar. Tenemos aquí un triángulo. Y disculpen que el gráfico está aquí en inglés, lo he tomado directamente del estudio que publicamos. Este triángulo, por supuesto, tiene 3 ángulos. Hacia arriba tenemos el crecimiento, a la izquierda la desigualdad, a la derecha la pobreza. Y luego ven ustedes flechas, ¿no es cierto? Estas flechas nos dicen el efecto que hay de una variable a otra. Entonces hay algún efecto que se puede considerar del crecimiento hacia la pobreza o del crecimiento hacia la desigualdad, y a su vez la relación inversa, o sea, desde la desigualdad al crecimiento o desde la pobreza al crecimiento. Luego ven ustedes unos cuadros con bastantes numeritos. Estos numeritos representa cada uno de ellos un estudio publicado en una buena revista económica en las últimas 2 décadas aproximadamente. Y estos estudios están listados, todos ellos, en el trabajo que hemos publicado. Entonces, ustedes pueden verlos, pero por supuesto aquí no puedo poner todos los nombres o títulos de los estudios, sería demasiado largo. Y verán además que esos estudios tienen colores, ¿no es cierto? Estos numeritos tienen color rojo, o color azul o color gris. ¿Y qué significan los colores? Bueno, una clave está hacia la parte izquierda de la pantalla, donde el color azul significa que hay un efecto benéfico. Un color rojo, que el efecto no es benéfico, y un color gris, donde los resultados no nos permiten decir si es lo uno o lo otro. Bueno, con esa explicación vamos a tratar de entender este gráfico. Y quisiera primero concentrarme en lo que para mí es el resultado más importante y quizás uno de los que voy a destacar en esta presentación, y quisiera que ustedes, si a ustedes se les queda esto en la cabeza después de esta presentación, yo ya me quedaré contento. Y es la relación que hay entre crecimiento y pobreza.
el efecto que puede tener el crecimiento sobre la pobreza, que está destacado aquí en esta línea, que es la línea gris, ¿no? Que va, por supuesto, de arriba abajo, crecimiento-pobreza. Fíjense ustedes en los estudios que han examinado esa relación. Estos estudios son 20 estudios y están listados aquí en este recuadro, y como pueden ustedes ver, todos son azules. Si no azules muy fuertes, al menos azules claros. Lo que esto realmente significa es que el efecto que puede tener el aumento en el crecimiento sobre la disminución de la pobreza, o sea, el efecto benéfico, es algo que todos los estudios que han estudiado esta relación encuentran. En otras palabras, el crecimiento lleva al alivio de la pobreza. La evidencia es muy clara en cuanto a ese efecto. Examinemos el efecto contrario, o sea, el que va de una disminución de la pobreza de un aumento de la pobreza al crecimiento. ¿Qué es lo que vemos? Si la pobreza aumenta, entonces lo que esperaríamos es que el crecimiento disminuya. Y en efecto, esto es lo que vemos en los resultados de estos 4 estudios que se han hecho. Son, por supuesto, menos cuantiosos que los estudios que destacan la relación que va de crecimiento a pobreza. Son solo 4 estudios, 3 de ellos encuentran una relación clara y significativa. Esta relación es que un aumento de la pobreza trae un perjuicio sobre el crecimiento. Estas dos relaciones, primero de crecimiento a pobreza y luego de pobreza a crecimiento, son bastante claras. El crecimiento alivia la pobreza y el aumento de la pobreza hace que el crecimiento caiga. Estas son lecciones claras y les pediría que por favor las mantengan, que las recuerden como resultado de esta charla. ¿Qué hay en cuanto a la relación entre crecimiento y desigualdad? Aquí lo que vemos es que los estudios han sido también muy cuantiosos en ambas direcciones, sobre todo los estudios que van de desigualdad a pobreza, a crecimiento. Tratan de entender esta relación. Y lo que vemos es que no hay un solo color. Hay rojos, hay azules, hay grises, lo cual significa que los estudios divergen en cuanto a sus resultados. Algunos encuentran un efecto benéfico, otros no encuentran ningún resultado, otros encuentran más bien lo contrario. O sea que el resultado es no benéfico o dañino. Y lo mismo se puede decir entre el otro sentido de la relación, el que va de crecimiento a desigualdad. Entre desigualdad y pobreza también hay una relación que ha sido estudiada, pero como ustedes pueden ver es menos robusta y menos estudios que se han hecho al respecto. Y sobre todo si nos fijamos en la relación que va de desigualdad a pobreza, lo que encontramos es que algunos estudios dicen que sí, un aumento en la desigualdad es perjudicial para la pobreza, otros dicen no, en realidad es benéfico. Entonces, no se puede llegar a una conclusión clara en cuanto a las relaciones que tiene la desigualdad, tanto con el crecimiento como con la pobreza. Muy bien, voy a cerrar entonces esta parte resumiendo, y disculpen si soy reiterativo. La relación entre crecimiento y pobreza parece ser una relación bastante clara. El crecimiento disminuye la pobreza. La pobreza, cuando aumenta, disminuye el crecimiento. En cuanto a la desigualdad, sin embargo, la relación entre crecimiento y pobreza con ella no parecen ser relaciones muy claras. Y entonces esto nos llamaría a tratar de entender los mecanismos por los que esto funciona. Muy bien, este es el resumen entonces de la evidencia empírica. El crecimiento económico reduce la tasa de pobreza y tiene un efecto ambiguo sobre la desigualdad. No podemos saber realmente si la mejora o la disminuye a partir de los resultados empíricos. La pobreza parece disminuir el crecimiento. Y nuevamente, si vamos al efecto relacionado con la desigualdad,
esta tiene una relación también compleja con el crecimiento. Muy bien, esto es lo que nos dice la evidencia empírica y como les dije hace un rato, es importante reconocerla, es importante ver, así hemos leído y revisado 58 estudios en buenas revistas. Esta es lo que les muestro aquí, es la conclusión, es nuestra interpretación de los resultados de esos 58 estudios. Una manera muy simple, gráfica de mostrar esto, quizás también algo que puede quedar en la mente de todos nosotros, es ver esta relación que hay entre, en el gráfico de la izquierda, nos muestra en el eje vertical el ingreso del decil más pobre de la economía, y en el eje horizontal es el producto per cápita, está aquí en logaritmos, cada punto representa un país, y lo que vemos es que en efecto, conforme el crecimiento per cápita es más alto, el ingreso del percentil más bajo también aumenta, y aumenta de manera proporcional. Es más, la mayoría de estudios aquí que hablan sobre crecimiento o nivel de ingreso y pobreza o cambio en la pobreza, lo que indican es que en el corto plazo, el 70% del cambio en la pobreza es explicado por cambios en el crecimiento económico. Y en el largo plazo, ese porcentaje aumenta de 70 a 97%. Por lo tanto, en el largo plazo, la dispersión que se observa en la pobreza, en las tasas de pobreza, medidas de distintas maneras, se explican casi completamente por cómo va evolucionando el Producto Bruto Per Cápita, o sea, cómo evoluciona el crecimiento económico de la economía. Veamos, por otro lado, el gráfico de la derecha. Y en el gráfico de la derecha, el eje horizontal también es el Producto Bruto Per Cápita en logaritmos, y el eje vertical, aquí tenemos la medida del coeficiente de Gini, que como les decía a ustedes hace un rato, es una de las medidas más populares de desigualdad. ¿Y qué encontramos? Aquí sí que no hay una relación que sea clara o fácil de entender. El nivel de crecimiento puede ser de muy distinto, perdón, el nivel de ingreso puede ser muy distinto y el coeficiente de Gini también muy distinto, no habiendo una correlación que sea muy fácil de entender. Estos gráficos simplemente muestran correlaciones, pero en los estudios que les he mencionado antes, esos 58 estudios, no solamente ven correlaciones, lo que ellos ven es direcciones de causalidad. Son estudios que han tratado de establecer de manera seria, rigurosa, estadística significativamente, la relación que hay y el efecto que hay entre una variable, por ejemplo, crecimiento, sobre otra, por ejemplo, desigualdad. Muy bien. Bueno, esta ha sido como la parte de la confusión, donde vemos estas relaciones que van teniendo signos distintos. ¿Cómo podemos entender estos signos? Para eso, me parece que tenemos que ver las experiencias propias de cada país, entender que estas experiencias son diferentes por distintas razones, y algo que nos ayuda a racionalizar esos resultados es entender los mecanismos que la teoría nos dice que están en efecto. Entonces, revisemos estos mecanismos de la teoría sin entrar en ecuaciones, sino simplemente en razonamientos más o menos intuitivos. Primero veámoslo a partir de la relación que tiene el crecimiento sobre la pobreza y la desigualdad. Pues bien, aquí este esquema muestra por un lado el crecimiento como la fuerza, no es la causa, y el efecto último se va a sentir sobre la pobreza y la desigualdad. Y lo que está al medio, en recuadros verdes, yo los veo verdes desde aquí, estos recuadros son los mecanismos por los que se expresa el efecto. El primer mecanismo es que el crecimiento lo que hace es
dar oportunidades de empleo y también de abrir nuevos negocios. Como hay más empleo en la economía, esto hace que todos participen de esas oportunidades y eso ayuda a aliviar la pobreza. Aquellos que estaban desempleados, cuando el crecimiento comienza a subir, encuentran trabajo. Los que querían una oportunidad de hacer un negocio, encuentran también esa posibilidad, la aprovechan y a través de esto comienzan a participar entonces del proceso económico, recibir un sueldo, recibir una ganancia y de esa manera disminuyen la pobreza. También este mecanismo puede afectar la desigualdad, o sea, puede traer que haya una desigualdad menor, sobre todo si es que antes de que haya crecimiento, la gente que estaba desempleada, que no tenía oportunidades, era la gente de más bajos ingresos. Cuando hay crecimiento, esta gente comienza a beneficiarse de las nuevas oportunidades. Entonces la desigualdad por ese mecanismo cae. Algo más sucede cuando el crecimiento, sobre todo, se hace sostenido. Lo que sucede es que el Estado tiene más ingresos y este mayor ingreso le permite destinar parte de esos recursos para la redistribución, por ejemplo, mediante programas sociales. Esto ayuda a que en primer lugar, a que la pobreza se alivie y también, si esos recursos están destinados a la gente de menores ingresos, entonces la desigualdad también se alivia. Bueno, todo esto es la parte positiva, ¿no es cierto? Cuando el crecimiento disminuye tanto la pobreza como la desigualdad. Pero también puede haber mecanismos que van en sentido contrario. Y el tercero tiene que ver con un crecimiento desbalanceado. Y aquí les doy, por ejemplo, el ejemplo de un crecimiento que está basado en un sector, por ejemplo, el de minería, que no emplea mucha gente, es sobre todo intensivo en capital y beneficia a los dueños de las minas o a los dueños de los lugares que están privilegiados con el mineral. Y entonces no permiten que todos participen de ese crecimiento. Si es entonces sectorial, si está sesgado hacia un tipo de gente, por ejemplo, aquellos que poseen esas tierras o esas minas, o algún tipo de capital físico específico, entonces lo que va a pasar es que es muy probable que la desigualdad más bien aumente, porque, bueno, algunas personas se van a beneficiar más que otras, y las que suelen beneficiarse de ese tipo de crecimiento desbalanceado son aquellos que poseen el capital. Otra manera como este crecimiento desbalanceado puede contribuir a la desigualdad es que, sobre todo en los últimos años, el crecimiento ha favorecido bastante a las personas que tienen altas capacidades. Por ejemplo, el crecimiento que se centra en los sectores de alta tecnología, pues estos requieren de ingenieros, de gente con conocimientos de computación, de gente que tiene suficiente capital como para invertir en esas empresas. Y ellos son los que terminan beneficiándose más. Lo hemos visto, por ejemplo, durante la pandemia, donde ha habido, en efecto, un crecimiento enorme de las firmas relacionadas con informática. El crecimiento ha sido muy grande y los dueños de esas empresas se han beneficiado enormemente, mientras que la gran mayoría de la población, por otro lado, ha sufrido las consecuencias de la crisis de la pandemia. Es un ejemplo de crecimiento desbalanceado, donde el sesgo a un tipo de capital físico o humano produce también un desbalance en cuanto a los beneficios que generalmente van en contra del alivio de la desigualdad. El último mecanismo que pongo aquí, y les podría dar más ejemplos, si ustedes quieren consultar el trabajo, el estudio, lo pueden hacer, por supuesto. Ahí hacemos mención no solamente de estos mecanismos, sino de otros, y además damos las citas de los estudios que estamos reflejando en esta deliberación, en este pensamiento de mecanismos. La liberalización comercial y financiera pueden tener un efecto también. Les doy aquí un ejemplo. Si se liberaliza el comercio internacional, entonces uno puede pensar que la gente de más bajos ingresos, que es la gente que generalmente un país
pobre o un país de mediano ingreso tienen abundancia, esta gente va a obtener más empleos y sus salarios van a subir. Pero esto no va a beneficiar quizás a aquellos otros países que tienen una composición distinta en sus trabajadores. Si, por ejemplo, era más bien el capital físico el favorecido en el destino de las exportaciones, lo que ellos van a hacer es reemplazar, lo que el comercio va a hacer es reemplazar mano de obra barata de un país rico por mano de obra de un país pobre. Eso contribuiría entonces a que haya un aumento de la desigualdad en el país rico y una disminución de la desigualdad en el país pobre. La liberalización financiera también puede dar como resultado un aumento en la desigualdad. El ejemplo clásico aquí está relacionado con la inversión directa externa. Esta inversión directa externa se puede concentrar en algunos sectores que son intensivos en mano de obra bien calificada o que son intensivos en capital. Si así sucede, entonces ocurre lo que había dicho yo antes con el crecimiento desbalanceado. Este llevaría, por lo tanto, a un aumento de la desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir como resumen de este gráfico de mecanismos? El resumen es que dependiendo de qué mecanismo se hace más importante para cada país, entonces el crecimiento casi siempre va a aumentar, va a disminuir la pobreza, pero no así la desigualdad. La desigualdad, en efecto, puede tener un efecto que va en direcciones distintas para distintos países. Bueno, y aquí les puedo hacer un análisis parecido, pero que va desde la desigualdad y pobreza hacia el crecimiento económico. Pensémoslo primero por el lado de cómo la desigualdad puede aumentar el crecimiento. Quizás esto les parezca una afirmación un poco extraña, ¿no? ¿Cómo puede ser que la desigualdad nos lleve a un aumento del crecimiento? Pero hay mecanismos por los que esto puede suceder. Por ejemplo, si hay el primer recuadro, nos habla de incentivos al esfuerzo y la inversión. Si existe una desigualdad y la gente ve entonces que hay suficiente movilidad social y ve que hay algunas personas que se han beneficiado más del esfuerzo y de la inversión, pueden entonces tener el incentivo para ellos hacer más de eso, o sea, más de trabajo, más de inversión, y esto va a llevar a que la economía en general crezca más. Entonces, la desigualdad sirve como un incentivo para que los que menos tienen puedan esforzarse más o invertir más y de esa manera crecer. Este es el mecanismo que Milton Friedman destacaba mucho en sus estudios y en su apreciación de políticas públicas. Hay un segundo mecanismo que es más bien que otro gran economista de apellido Kaldor decía sobre la relación entre desigualdad y crecimiento. Para él, cuando hay más desigualdad, las personas que tienen más alto ingreso, como no pueden consumir todo lo que tienen, llevan una tasa de ahorro más alta que las demás personas. Entonces, esa tasa de ahorro contribuye a que haya más inversión en la economía, y con una inversión mayor, entonces el crecimiento sube. Estas serían las razones por las que la desigualdad, entonces, podría, en efecto, aumentar el crecimiento. También existen razones por las que la desigualdad y también la pobreza disminuyen el crecimiento. Y acá les doy cuatro ejemplos, los voy a revisar muy rápidamente. La primera razón por la que el crecimiento podría caer si hay más desigualdad y pobreza es que cuando hay mucha gente pobre, el capital humano que la economía tiene no se utiliza bien. Hay un capital potencial muy grande que de esta gente que es pobre, pero que lamentablemente no tiene las capacidades, no ha ido a la escuela, no ha aprendido lo suficiente y entonces tiene que dedicarse a ocupaciones de muy baja productividad, de muy bajo rendimiento.
Entonces la pobreza hace que por la baja productividad de toda esa gente muy pobre, que el crecimiento caiga. Este es el mecanismo que han enfatizado sobre todo Banerjee y Duflo, que como ustedes saben ganaron el premio Nobel hace un par de años. También existe otro mecanismo que está relacionado y es la excesiva aversión al riesgo. Cuando la gente es muy pobre, no tiene suficiente apetito para invertir en algo nuevo o para arriesgarse en un negocio. ¿Por qué? Porque saben que si pierden, ellos entonces se van a enfrentar a condiciones muy adversas. Porque quizás si pierden, van a caer en la destitución, van a estar sin capital necesario y van a tener que replegarse ellos mismos, su familia, a otro lugar, con un trabajo distinto, y por lo tanto no se arriesgan a estas oportunidades. Uno puede pensar que una persona que tiene suficiente capital puede dedicar parte de ese capital a alguna nueva experiencia de inversión. Y si pierde, bueno, perderá algo, pero no va a ser grandemente afectado. Para la persona pobre, quizás esa pequeña inversión es todo el capital que tiene, y perderlo sería algo demasiado fuerte y doloroso. La desigualdad también puede afectar al crecimiento a través de mecanismos de economía política. Uno de ellos, que es el tercero, que destaco allí, es redistribución de la pobreza, no de la riqueza, funciona de la siguiente manera. Cuando hay mucha desigualdad, la gente puede votar por un gobierno que promete la redistribución. Al prometer esa redistribución, cometen una serie de equivocaciones de política, tratando de redistribuir lo poco que hay, o sea, distribuir la pobreza, en vez de tratar de crear riqueza y luego distribuirla. Al redistribuir la pobreza y caer en errores de política pública, el crecimiento económico cae. También puede suceder que la desigualdad lleve a inestabilidad. Lo hemos visto muy recientemente con marchas y protestas, a conflicto social e inclusive a crimen. El crimen se puede entender como un efecto social y económico que depende en alguna medida, no completamente, pero en alguna medida, de la desigualdad que haya entre distintos sectores de la sociedad. Y cuando hay inestabilidad, conflicto civil, crimen, se crea un ambiente de incertidumbre. Y este ambiente de incertidumbre hace que las personas que tienen la capacidad de invertir no lo hagan. Y el crecimiento económico, por lo tanto, cae. Un último mecanismo que voy a destacar, nuevamente les digo, hay varios otros que podría mencionarles, pero por supuesto no puedo seguir haciéndolo toda la tarde. Este mecanismo, el último que mencionaré aquí, es el de una excesiva tasa de natalidad. En efecto, cuando hay mucha pobreza, lo que se observa es que las familias eligen tener más hijos, o si no los eligen tener, al menos no pueden prevenir que eso suceda. Entonces las familias más pobres tienden a tener más hijos, les dedican menos tiempo, ellos tienen por lo tanto menos capacidad de educación, menos capital humano, y ese menos capital humano redunda en una disminución del crecimiento. Otra manera de ver este mismo efecto es contemplando la posibilidad de que en efecto se resuelva un poco la pobreza, se resuelve la desigualdad. Y cuando esto sucede, las mujeres participan más en el mercado laboral. Esto hace que cambie la manera como la familia se relaciona y la pareja decide tener menos hijos, concentrarse en la educación y el progreso de aquellos que ya tuvieron o que han tenido, y eso hace que estos chicos sean más productivos, mejor educados, y entonces el crecimiento en ese caso aumentaría. Bueno, entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Es que dependiendo del mecanismo que esté en funcionamiento, la desigualdad puede contribuir positiva o negativamente al crecimiento. Y
Entonces, ¿qué explica, en resumen, los resultados que hemos obtenido, o que vemos, los resultados que se han obtenido en esos estudios empíricos que miran los datos de muchos países? La diversidad entre estos resultados se explica en gran medida que para distintos estudios se aplican distintos mecanismos. Y sin una reflexión de la teoría, no podríamos nosotros entonces entender por qué razón la diversidad en los resultados es tan grande. Bueno, les voy a dar aquí las dos conclusiones de esta charla, que son en realidad lecciones de política económica. La primera lección es que es crucial promover el crecimiento económico. Es realmente la manera más segura, más firme de disminuir la pobreza. Esto es algo que se ha visto, como les decía, ya en todos los países del mundo. No hay ningún país en el mundo, ninguno, que haya podido resolver la pobreza de manera sostenida sin haber crecido, y sin haber crecido a tasas altas y por mucho tiempo. El Banco Mundial sacó hace unos años un reporte que se llamaba justamente el reporte de crecimiento, y ellos estudiaban las características de los países exitosos y los identificaban de esta manera. Son países que han tenido unas tasas de crecimiento de 7% o más durante 25 años. Quizás no les sorprenda a ustedes saber que la gran mayoría de esos países estaban en el este asiático y muy poquitos en otras partes. Alguno en África, algún otro en América Latina. Pero ¿qué características tenían estos países? Bueno, en ellos había una gran acumulación de capital físico y humano, una adopción de innovación y tecnologías, una buena asignación, una asignación eficiente de recursos, estabilidad macroeconómica y también inclusión social. Entonces, de estas 5 áreas, podemos decir que varias de ellas tienen que ver claramente con educación, tienen que ver con una liberalización económica, tiene que ver con una estabilización macro y también con una preocupación sobre la inclusión. Esa es la primera lección. La segunda lección es que aliviar la desigualdad es una meta loable, es una meta necesaria, pero se tiene que hacer con políticas que son adecuadas al nivel de desarrollo del país. Y aquí hay una manera de entenderlo. Para economías en vías de desarrollo, como el Perú, el énfasis debiese estar en contrarrestar la desigualdad de oportunidades. Por ejemplo, invertir en salud, en educación y en seguridad de la mayoría de las personas, incluyendo, por supuesto, y sobre todo, a aquellas de menores ingresos. Esto es algo que en inglés se llama win-win o ganancia-ganancia. ¿Por qué razón? Porque ayuda a disminuir la desigualdad y también ayuda a aumentar el crecimiento económico. Y como sabemos, el crecimiento económico es vital para aliviar la pobreza. En economías de alto ingreso, sin embargo, quizás el énfasis no es solamente sobre la desigualdad de oportunidades, sino además sobre la desigualdad de resultados, a través de programas sociales que tratan de ayudar a la gente que después de haber hecho todo un esfuerzo, después de haber trabajado, estudiado, en fin, siguen estando en una situación de premura, de desigualdad, de falta de ingreso. Y fíjense en este gráfico que a mí me parece interesante. Y algo esto es parte de un gráfico que les mostré antes, pero incluyendo algo más. Aquí vemos la situación de la desigualdad en las economías de bajo ingreso, ese gráfico de la izquierda, y en las economías de alto ingreso, gráfico de la derecha. La línea azul muestra el coeficiente de Gini, esta medida de desigualdad, solamente cuando el mercado funciona, es decir, si es sin la participación del Estado. La línea roja es la que nos indica cuál es el nivel de desigualdad una vez que el Estado participa a través de políticas redistributivas. Fíjense en la diferencia que hay entre la línea azul y la línea punteada roja entre las economías de bajo ingreso y las economías de alto ingreso. La diferencia es muy pequeña,
para las economías de bajo ingreso. ¿Por qué? Porque los países no tienen la capacidad, de países pobres, no tienen la capacidad para gran redistribución, como para ayudar a aquellos que ya están, que están pobres y que necesitan resolver el problema de desigualdad. Esta capacidad es limitada de parte del Estado porque tiene pocos recursos. Sin embargo, las economías de alto ingreso, para ellas, hay una gran diferencia entre la desigualdad simplemente de mercado, línea azul, y la desigualdad que ocurre después de que el Estado ha transferido ya algunos bienes, algunos servicios, como parte de su seguridad social, como parte de sus políticas redistributivas. Y en efecto, si medimos el coeficiente de Gini, o sea, el de desigualdad, una vez que ha habido esta redistribución de parte del Estado, en vez de estar este coeficiente en el 45%, baja como a 30%. Esto significa entonces que es bueno distribuir la riqueza, pero cuando se es rico, no antes. Siendo pobre, cuando uno trata de distribuir la riqueza siendo pobre, lo único que logra al final es redistribuir pobreza sin aumentar el crecimiento. Y aquí hay como para terminar, con un par de dichos. En las economías en vías de desarrollo hay que contrarrestar la desigualdad de oportunidades. Aquí no hay disyuntiva. Y es como matar dos pájaros de un tiro, porque se aumenta el crecimiento y se disminuye la desigualdad. En economías de alto ingreso, se puede remediar la desigualdad de resultados, pero uno trata de hacer eso antes de tiempo, o sea, antes de tener ese alto ingreso. Si uno trata de hacerlo con un país que todavía tiene problemas de crecimiento, con un país de mediano o bajo ingreso, entonces esto puede resultar en algo así como perder soga y cabra. O sea, no se logra ni que el crecimiento aumente, ni que la desigualdad disminuya. Y con esto termino mi presentación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Norman, por una realmente brillante presentación. Felicitaciones a ti y a tus coautores por el documento. Está sumamente interesante y creo que toda la audiencia coincidirá conmigo en que hay que conseguirlo pronto para darle una buena chequeada. El triángulo en particular me ha parecido fantástico, tremenda herramienta pedagógica. Van a inspirar a muchos profesores con ello. Y además nos has dejado un par de frases realmente para el bronce, ¿no? Es razonable distribuir cuando se es rico, de otro modo te arriesgas a distribuir pobreza. Y un par más. Muchísimas gracias por todo eso. Yo solamente quería hacerte una pregunta que de repente es tangencial a la discusión que has planteado, porque de alguna manera creo que ha ido apareciendo el tema conforme lo ha sido desarrollando la charla. Pero en esta revisión que hace, ¿cuál es el rol, por ejemplo, de lo que se conoce como rule of law, ¿no? El imperio de la ley? Tener cortes que no favorezcan mercantilistas, sino que puedan favorecer a la persona al pie, etcétera, etcétera, ¿no? Hay literatura que relaciona este buen funcionamiento de lo que vendría a ser el Estado de Derecho con crecimiento económico, pero por lo menos desconozco si hay algún vínculo interesante con desigualdad o con la relación entre crecimiento y desigualdad. No sé si hay algún comentario al respecto, Norman. Sí, gracias. Gracias, Diego. Bueno, gracias en primer lugar por la apreciación de la presentación. Espero que en efecto haya sido útil y que haya motivado a algunas personas a ir a leer el estudio, que seguramente ustedes pueden poner a disposición del público, que la gente simplemente puede buscar. Es un documento de trabajo tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial y salió publicado hace poco en un libro editado por la Universidad de Oxford. Bueno, en cuanto a tu pregunta en particular, me parece que este es uno de los mecanismos importantes que no he podido destacar en mi presentación. Pero hay bastante evidencia que indica que cuando existe un Estado de Derecho
Y vamos a ponerlo más en concreto. ¿Qué significa Estado de Derecho? Significa que las cortes funcionan bien. Significa que los burócratas no son corruptos. Significa que el marco regulatorio es claro y simple. Entonces hay una serie de características que tiene un Estado de Derecho. Estas tienen un impacto positivo sobre el crecimiento económico. Hay bastante evidencia al respecto de que así es. Además, tiene un efecto sobre la desigualdad. Y no solamente sobre la desigualdad, sino además sobre la percepción que la gente tiene sobre si la economía y sobre si la sociedad está actuando de manera justa. Esto es algo que no he podido tocar en mi presentación y no es realmente el tema del estudio, pero sí soy consciente de que hay muchos estudios recientes que tratan del tema de percepción, la percepción de justicia en la sociedad. Esta no siempre tiene que ver con la desigualdad económica. Están relacionadas las dos, pero algunas veces en algunos países hay inclusive mejoras en la desigualdad económica y sin embargo no existe a la vez una percepción de que la sociedad es justa o que la sociedad está mejorando en cuanto a su justicia. Y al parecer los dos puntos, los dos temas son muy importantes. La percepción de justicia económica y la percepción de justicia social. Los dos temas son importantes para que haya esta estabilidad, esta tranquilidad en el sistema político. Esta estabilidad y claridad puede llevar a que se elijan a partidos políticos con políticas públicas más razonables, y también para que no haya un clima de incertidumbre, de conflicto o inclusive de crimen, que puede llevar, como decía en mi presentación, a una disminución de la inversión y por lo tanto a una caída del crecimiento. Perfecto, perfecto, queda muy claro. Bueno, Norman, muchísimas gracias nuevamente por tu docencia y por compartir tu investigación con nosotros. Espero que se pueda repetir en el futuro, volver a compartir espacios virtuales o presenciales contigo. Siempre será un privilegio para mí hacerlo. Y bueno, con esto damos por concluida la sesión del día de hoy. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos quienes han participado por su interés. Buenas tardes. No, muchísimas gracias, Diego. Gracias a todos.